Cuidado que te au, 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 au. Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy María Paulina. Ve por tu café o tu bebida favorita y empecemos. En el video pasado mencioné 4 grandes aspectos que son unos buenos alimentadores de nuestro miedo. Y llego a aquello desde la observación de mí misma, de mis clientes y también de aquello que leo, que escucho y que luego entonces evalúo para ver si resuena conmigo o no. Si no has visto ese video, te lo dejo por aquí. En esta segunda parte del tema el miedo, quiero referirme sobre todo a aquellas cosas que nos ocurren a nivel más cotidiano. Y quisiera empezar por decir que a muchas de esas cosas que llamamos de tantas maneras, si las miráramos a fondo, nos daríamos cuenta que en realidad su esencia es el miedo. El miedo a ser invisibles para las personas que nos rodean, aquellas con quienes convivimos, aquellas a quienes amamos, a quienes tenemos en un alto concepto por una o por otra razón, con quienes trabajamos y en fin, con cualquier persona o grupo de personas que están por fuera de nosotros y a quienes de una o de otra manera quisiéramos generarles, aunque sea un poquito de respeto. El miedo a la invisibilidad es algo que se empieza a vivir desde que somos muy niños en la mayoría de los casos y ocurre muchísimas veces porque en el seno de la familia hemos de pronto sentido que no nos prestan suficiente atención, que siempre hay algo más importante que nosotros o que nuestros hermanos, si los tenemos, son más importantes que nosotros. Y cuando hablamos, cuando queremos la atención de nuestra mamá o de nuestro papá, nos callan, nos hacen a un lado, nos tratan de contentar con alguna cosita, nos dan un dulce, nos encienden la televisión, hoy en día nos prestan un celular, una tableta y quién sabe cuántas otras cosas más. De esta manera comenzamos sin darnos cuenta a decirnos cosas de nosotros mismos a partir de un sentimiento que se instala en nosotros y que nos dice no eres suficientemente importante. Lo grave de sentirnos invisibles es que vamos creciendo con esta sensación. Y llega un momento en el que no solamente sentimos ser invisibles para los demás, sino que nos encargamos nosotros mismos de convertirnos en seres invisibles, porque nos hemos convencido tanto ya de que lo nuestro no vale la pena, de que no es suficientemente bueno, bien sea aquello que queremos decir, aquello que queremos expresar como un sentimiento. Si queremos hacer de pronto una propuesta, nos encargamos de acallar nuestra propia voz y de convertirnos en personas que los demás desde afuera observan muchas veces como introvertidas, como tímidas, a veces incluso como ausentes. Y la verdad es que lo que estamos siendo es invisibles porque aprendimos a jugar ese rol muy bien. Y lo que ocurre es que aquello que de nuestros padres llega hacia nosotros, en la mayoría de los casos, se convierte también en la expectativa de quienes somos. Es decir, que se espera desde afuera que nos comportemos de cierta manera y nosotros, creyéndonos aquella historia o queriendo dar gusto a quienes son los seres más importantes para nosotros cuando somos niños, nos convertimos en esa persona porque es la mejor manera de darles gusto, de resonar con aquello que ellos creen que somos y nos volvemos eso, aunque no lo seamos. Y ese miedo a la invisibilidad, cuando somos niños, lo podemos manifestar de distintas maneras. Una de ellas, muy típica, es el berrinche o la pataleta. Hacemos ruido para que aquellos de quienes queremos la atención
nos vean y se enteren de que estamos ahí. O lo contrario, nos aislamos porque sentimos que no somos merecedores de esa atención, ya que es la conclusión a la que hemos llegado a partir de que una y otra vez no nos presten atención. Y ese miedo a la invisibilidad se manifiesta también en la medida en la que vamos creciendo de distintas maneras. Y en la adolescencia podemos comenzar a hacer cosas que desde afuera se noten bastante, pero que en últimas nos hagan daño a nosotros. Por ejemplo, bajar las notas en el colegio. Tener calificaciones bajas hace que tengamos una atención permanente por parte de los profesores y de nuestros padres. Y si bien es una atención negativa, a nosotros en ese momento, de forma inconsciente, no nos interesa si es negativa o no. Lo que nos importa es tener atención para no ser invisibles. Y están los otros adolescentes, los que aún con ese miedo a ser invisibles se convierten en seres invisibles. Yo recuerdo una vez a una profesora decirle el primer día de clases, mientras estaba conociendo a los estudiantes, a uno de ellos: tú debes ser uno de esos estudiantes invisibles porque no recuerdo haberte visto por ahí. Y yo recuerdo la expresión en la cara de ese joven. Él agachó la mirada y esbozó una leve sonrisa, porque a veces esa es la mejor defensa para que desde afuera no se note que nos estamos sintiendo tremendamente mal. Eso, evidentemente, fue una ofensa por parte de la profesora. Sin embargo, estos son el tipo de cosas que empiezan a ocurrirnos. Nos volvemos invisibles para que la atención sobre nosotros no sea un tipo de atención que no queremos. A pesar de eso, continuamos en esa posición de hacernos invisibles. Bueno, y son muchas más las formas en las que este temor se manifiesta, o este convencimiento de la invisibilidad. Cuando somos adultos también tenemos actitudes que, si miramos con detenimiento, vamos a entender que tras ellas existe de alguna manera ese miedo a la invisibilidad. Hay personas que hablan muchísimo, que opinan muchísimo, que no dejan hablar a los demás en las reuniones sociales. Y esas personas, no voy a decir que esa sea la única razón o que esa sea la razón, pero esta es una de las manifestaciones que adoptamos ya siendo adultos desde el ego para hacernos notar o no hacernos invisibles frente a los demás. Y muchísimas de esas veces aquello que decimos pues no necesariamente es agradable o es inteligente o tiene que ver necesariamente con lo que se está conversando, porque es un comportamiento, en muchos de los casos, repito, errático. Es decir, que como estamos actuando desde un lugar de carencia, lo que hacemos hacia afuera pues no necesariamente nos va a hacer quedar bien siempre. De igual forma, si tenemos miedo a ser invisibles, podemos tender entonces, como el adolescente, a callar. Son muchas las personas que al interior de las familias que ya construyen ellas mismas adoptan esta posición. Mujeres que callan, porque la tendencia en las mujeres es más marcada que en los hombres. Callan porque creen que su opinión no es importante. Pero además, por favor, es importante que entiendas que yo no estoy hablando aquí estadísticamente. Esto es una observación que hago yo de la realidad y estos son apenas unos poquiticos ejemplos de tantas cosas que ocurren. Pero, por ejemplo, una esposa que se queda callada frente a su esposo porque teme que no le preste atención al hablar o que le diga, como lo he visto con mis propios ojos: ay, usted cállese, o ahorita qué va a decir pues usted, y este tipo de cosas. Y los hijos también a veces adoptan esta actitud porque se van con el que consideran más fuerte en la familia, en este caso el padre, en las familias machistas que en Latinoamérica son tan comunes. Pero no solamente eso, sino que la invisibilidad de la que se convencieron hace que de alguna manera una parte de estas mujeres haga que encuentren el verdugo permanente, es decir, que se casen con un hombre que las haga sentir como se sintieron con sus padres hasta el día de sus muertes.
Y el miedo contrario a la invisibilidad es el miedo a resaltar frente a los otros, a vernos demasiado. Este miedo increíblemente nos lleva a hacer una cantidad de cosas también que hacen que nosotros mismos nos pongamos en un lugar por allá pequeñito, como en un rincón. Y muchas veces este miedo a sobresalir está asociado increíblemente con aquellas cosas para las que somos mejores, es decir, con nuestros dones y talentos. Una persona puede tenerle muchísimo miedo a sobresalir en aquello que es muy buena, porque hay una parte de allí, de nuestro inconsciente, que nos dice, ¿y qué tal que tú no puedas con eso? ¿Y qué tal que no puedas sostenerte? Que de pronto alcances el éxito y después no sepas qué hacer con él y se te vaya de las manos. Y entonces no puedas sostenerlo en el tiempo. ¿Qué va a venir de allá para acá? Se burlarán de ti. Y otra parte puede estarnos diciendo, ¿tú quién te has creído para intentar hacer algo como eso? Y además esperar tener éxito. Esa es la parte del no merecimiento, que está tan presente en tantas personas y que actúa en nosotros como si fuera una mano que nos empuja hacia abajo del agua para ahogarnos, pero nos suelta la manito y nos deja salir a tomar un poquito de aire y luego de nuevo otra vez nos hunde y está todo el tiempo allí, haciendo, como se dice en mi país, mella, moviéndonos el piso para que nosotros no nos decidamos a echar para adelante con eso que somos y aquello en lo que además somos muy buenos. El miedo a sobresalir también puede estar asociado al miedo que tenemos de no contar con la aprobación ajena. El qué dirán hace que el miedo a sobresalir nos devore, porque si nos parece demasiado importante que los demás aprueben lo que somos y lo que hacemos, o que a las personas les parezca que lo que hacemos lo hacemos al nivel que a aquellas personas les parece que es suficientemente bueno, eso nos puede hacer tal ruido en la cabeza que preferimos echarnos para atrás y apostarle a la mediocridad. Es increíble, pero es cierto. De hecho, si tú miras a tu alrededor, la mayoría de las personas viven en nivel de mediocridad. Y con mediocridad no me refiero a si tienen mucho o poco dinero, muchas o pocas cosas. Me refiero a que viven la vida no desde la mejor versión de sí mismos, ni siquiera desde sus habilidades más poderosas. La mayoría de los seres humanos está viviendo la vida desde lo que toca, desde el discurso que le metieron en la cabeza cuando eran niños, desde aquello que nos contaron que era lo que tenía que hacerse. Entonces, la mayoría de la gente también, si uno se sienta a hablar con ella y la persona o las personas abren su corazón, te vas a dar cuenta que la mayoría de ellas además están frustradas e infelices. Y a este miedo está asociada una cosa que es bastante común también en las personas y es la procrastinación, es decir, el posponer aquello que es importante o bueno para mí. Me lleno de excusas, me lleno de razones para hacerlo mañana, dentro de un ratico, la semana entrante, el fin de semana, cuando esté menos cansado o cansada, cuando tenga tiempo, porque es que tengo demasiadas cosas que hacer. Si es que además ese tiempo aparece porque no tengo tiempo. O cualquier cosa que nos digamos. La procrastinación en su fondo está bastante asociada con el miedo a sobresalir o con el miedo a que me vaya bien, con el miedo al éxito, porque es que si hago todo cuando corresponde, como corresponde, lo hago bien, con entusiasmo, con amor y además desde aquello que en mí es bastante poderoso, desde aquello que en mí son mis dones y talentos, peor, porque de pronto me va bien. Y a este miedo está ligada cualquier cosa que sea importante para ti, no necesariamente ni únicamente aquello relacionado con lo laboral o lo profesional. Cualquier cosa es cualquier cosa, es decir, necesito hablar con esta persona porque hay una situación insostenible con ella. Quiero hacer ejercicio para elevar mis niveles de energía, de alegría o porque quiero sentirme físicamente mejor. Llevo años queriendo conocer este lugar. Cualquier cosa es cualquier cosa que en ti sea importante, repito. Y procrastinamos muchas veces también por lo contrario, y es
¿Qué tal que yo no sea suficientemente bueno o suficientemente buena en esto que tanto quisiera hacer? Pero también para esa otra persona con la que necesito conversar y entonces no me preste atención o me haga sentir mal con su respuesta. Y aquí viene otro miedo. Son muchísimas las ocasiones en las que decidimos callar, dejar de hacer lo que sentimos que es necesario hacer, opinar en los momentos en los que sentimos que nuestra opinión podría ser importante, porque hay un miedo allí instalado en nuestro inconsciente a través del cual se nos dice: no lo hagas, es que de pronto no eres suficientemente buena o bueno. Y entonces nos frenamos a nosotros mismos, como si eso fuera una verdad acerca de nosotros sin darnos siquiera la oportunidad. O lo hacemos con tal temor que nuevamente nos volvemos erráticos, o en términos de una actividad o de un talento lo llevamos apenas hasta un nivel medio que no será suficiente para que nosotros nos sintamos contentos o contentas con el proceso o con el resultado, porque será un proceso que nos va a lastimar, en el sentido de que en la medida en la que vamos haciendo cosas, esa voz desde adentro nos está juzgando y criticando a cada paso. Hay otro miedo que es muy común y es un miedo que está directamente relacionado con la falta de amor propio y desde allí con poner a los demás primero. Y ojo, que yo nunca tengo la intención de que nos convirtamos en seres egoístas, porque si hay algo que a mí no me gusta, para nada es el egoísmo. Estoy hablando de la importancia de entender que si yo no me amo no puedo amar, que si yo no me doy no puedo dar, porque mi recipiente estará vacío. Entonces es una ilusión, es una mentira creer que yo puedo amar a otros cuando no estoy llena de amor por dentro, o que puedo dar a otros cuando yo no tengo por dentro, o no tengo materialmente hablando algo, o tengo muy poco y entonces entrego a los demás aquello poco que tengo y creo que eso es generosidad. Ojo, que nunca ponerme a un lado, ponerme por debajo o arrebatarme a mí para darle a otro, excepto que sea una situación de emergencia y yo realmente eso no lo necesite, no es amor por los demás, no es ser buena ni bueno, ni generosa ni generoso. El temor a que me refiero en este punto es el temor o el miedo a lastimar los sentimientos de los demás. Dejo de expresar lo que siento, lo que pienso, aun cuando sea correcto y sea adecuado y sea oportuno y sea necesario, porque tengo miedo de lastimar al otro, incluso cuando estoy siendo lastimado o lastimado por ese otro. Me falto al respeto a mí misma o a mí mismo, o falto a mi amor propio en pos de no lastimar al otro, pero quedo lastimada yo. Eso, si lo piensas un poquito, no tiene sentido. Y bueno, si te conectaste con este contenido y aún no te has suscrito, te invito a suscribirte. Y no olvides tocar la campanita para que YouTube te notifique de nuevo contenido. Y si no sabes quién soy ni lo que hago además de esto, te invito a visitar mi página web pedagogiaparalavida.com y sígueme en Instagram. Gracias por estar conmigo, te mando un beso y hasta una próxima oportunidad.